Onubio. La empresa líder de Huelva en medios audiovisuales e informáticos patrocina este espacio. Bueno, buenas tardes. Comenzamos con la sesión de comunicaciones y la primera es de Marta Climent López, titulada Acogimiento residencial de menores, estudios del Centro de Acogida La Inmaculada Xàtiva. ¿Me escucháis bien? Bueno, buenas tardes a todos, soy Marta Climent López, vengo de la Universidad de Valencia y actualmente me encuentro inmersa en la realización de mi tesis doctoral que versa sobre el acogimiento residencial de menores ubicado en la Comunidad Valenciana. De ahí la temática de la presente comunicación de esta tarde. El ámbito de menores es un ámbito que siempre me ha motivado, me ha gustado y decidí empezar a trabajar en él y que la temática de la tesis versara sobre el mismo, pero no fue hasta que me puse a investigar y a llevar a cabo la revisión bibliográfica cuando me di cuenta de que por ley supuestamente es la medida, al ser la más drástica, la última que se debe de aplicar. No obstante, históricamente y a día de hoy sigue siendo una de las que más se impone. A modo de ejemplo, en el año 2013 se impuso a 13.401 niños frente a los 8.759 que se puso supuestamente el recurso ideal según la ley, que es el acogimiento familiar. Bien, ante esta situación me parecía de vital importancia realizar investigaciones que mostraran no solo cuál era la situación actual de recursos, sino que mostrara realmente si los derechos de los niños se cumplían, si se fomentaban, si se luchaba por los mismos, ya que se tenía que imponer tal medida. Bien, para conocer el actual sistema de protección a la infancia tenemos que ha habido un gran recorrido. Algunos autores determinan que ha habido 3 etapas. Debido a la limitación temporal de esta tarde no puedo detenerme en ellas, pero sí me gustaría decir que hasta los años 80 había una falta de legislación homogénea, no había un conocimiento real de las necesidades de los niños y había una escasez de planificación y de recursos. Y que no fue hasta el año 1989, tras la declaración, como bien han dicho antes, de la ONU, de la Convención de los Derechos de los Niños, cuando se determinó que la infancia era un ente propio y que los niños tenían que ser vistos como sujetos de derecho en proceso de formación y como tal se les tenía que proteger y tratar. Bien, partiendo de esta premisa se configura el actual sistema de protección a la infancia, que es un conjunto de actuaciones que tiene como propósito prevenir y corregir las situaciones de desprotección social en que cualquier menor de edad pueda detenerse. Actualmente existen casi 40.000 niños que están siendo tutelados por el Estado, es decir, que la entidad pública competente ha declarado que se encuentran en una situación de desamparo por no tener cubiertas sus necesidades básicas ni recibir la atención necesaria para el buen funcionamiento y desarrollo del menor. Cuando hay una situación de desamparo y una separación del niño de su núcleo de convivencia y se le pueden aplicar básicamente 3 medidas de protección: el acogimiento familiar, la adopción o el acogimiento residencial. Cuando esta última es la que se determina que es la más idónea, el niño pasa a residir en un centro de acogida, que es un centro de carácter abierto donde se le van a cubrir todas sus necesidades de alimentación, formación, incluso alimentación. Estos centros de menores están regidos por unos principios en cuanto a la organización, como son, podríamos destacar la normalización y los vinculados con la intervención profesional. Hay que destacar principalmente la individualización, atender a cada niño en función de sus necesidades y características personales. Bien, los derechos, cuando los niños pasan a residir en un centro, se les siguen respetando todos aquellos que por normativa tiene que tener por ser menor de edad, pero además la legislación contempla unos derechos específicos por residir en centros de menores. Podemos destacar derecho a conocer, algo tan básico como el conocimiento, que tengan derecho a conocer por qué se les impone esa medida de protección, por qué esa y no otra, cuánto va a durar, en qué consiste esa medida, qué se va a hacer con ese niño, que cuando llega a un centro de menores tiene mucho miedo porque no sabe, no conoce. Bien, no tenemos que confundirnos, el sistema de protección a la infancia no siempre estuvo tan regulado como actualmente y los criterios no estuvieron nunca tan claros ni definidos, lo que generó grandes críticas, especialmente al recurso de acogimiento residencial, relegándolo a ser por ley el último a aplicar.
Entre estas críticas quiero destacar que había un internamiento indiscriminado, es decir, podías encontrarte en un mismo centro a niños que habían cometido delito con niños que habían sido víctimas de delito, donde podían estar largos periodos de internamiento que se contemplara las consecuencias que podían acarrear para ellos. Eran centros autosuficientes, eran como pequeñas ciudades dentro de una ciudad, no hacía falta salir para nada de este centro. Allí recibían formación, si tenían un problema de salud se atendía al médico, estudiaban, etc. Y todo esto generaba una gran incertidumbre ante la salida, porque el mundo exterior pasaba a ser algo desconocido. Y ya pues una falta de apoyo a la familia y de profesionalidad, no había una formación específica, solían ser personas religiosas. Bien, estos elementos se dan a día de hoy, lo cual justificaría que por ley fuera el último recurso a aplicar. Para eso llevé a cabo la inclusión, en este caso presento la de la Inmaculada, utilicé la observación directa para ver si realmente los criterios que determina la ley se cumplen o no se cumplen, un análisis de contenido para hacerme una referencia de lo que era el recurso en sí, y entrevistas y cuestionarios para conocer la perspectiva de los profesionales y niños desde su propia perspectiva. Bien, en cuanto a los resultados, el número de plazas del Centro de Menores La Inmaculada, ubicado en Xàtiva, que es en el cual llevo 7 años trabajando, es de 10, siempre ha sido de 10, es una mini residencia. El perfil de los usuarios, actualmente tenemos 7 niños y 3 niñas, con una edad media de 13 años y un periodo de estancia, según la ley, no debe ser superior a 2 años, salvo interés superior del menor, que no se suele cumplir en ninguno de los casos. Actualmente tenemos uno de 2 años y 2 meses, que podríamos decir, ostras, sí se cumple, pero es que han habido nuevos ingresos, que ha reducido mucho este dato, ya que tenemos un menor que lleva 8 años y varios que llevan más de 5. El motivo de baja, si se cumple con los 2 años que dice la ley, suele ser por retorno con su familia biológica. Y cuando no se suele cumplir es por mayoría de edad, porque eso implica que las necesidades o las características del menor son más complicadas, lo que hacen pues, más difícil que el periodo se cumpla. En cuanto a la preparación de la salida, en el 100% de los casos en nuestro centro se trabaja de forma conjunta con el niño, viendo qué es lo que necesita y en función de eso se hace. La satisfacción de los usuarios. Los menores residentes, cuando se les pregunta, paradójicamente, me dicen que sí, que ellos consideran que sus derechos se cumplen, que se les informe desde el primer momento de por qué están ahí, qué se va a trabajar con ellos y cómo se va a trabajar con ellos. Por ponernos una cifra, se sitúa en un 9,5 la satisfacción de los niños que una vez se han ido del centro y de los que están residiendo de un 9, es una cifra bastante elevada, lo cual quiere decir que sí se cuenta con ellos, que es lo que más me dicen, participación, quiero participar. En cuanto a los trabajadores, la satisfacción es un 8,7 y el ítem que más valoran es la motivación a la hora de ir a trabajar, lo cual implica pues, que se les atiende mejor, está más contento y eso, quieras o no, pues el niño lo nota. Ya por último, para ir concluyendo, como hemos dicho, si la investigación uno de los objetivos es ver si los elementos que generan las críticas se cumplían o no, para ver si por ley debería ser el último recurso a aplicar. En el caso de la Inmaculada, como hemos dicho, no se cumple, se han superado, por lo cual no está justificado. Y ya llegados a este punto, yo no quiero decir que los centros de menores o el recurso de acogimiento residencial deba ser el recurso ideal por ley, pero sí creo que necesita una revisión teórica, que nos acerquemos al recurso en sí, que lo conozcamos, porque muchos de los niños con los cuales trabajo me dicen, es que yo solo quiero que se sepa qué es un centro de menores, que yo no he hecho nada malo por estar aquí. Y es que la sociedad en general tiene desconocimiento, un gran desconocimiento de qué es un centro de menores. No es una cárcel de niños, no lo es. Por lo cual, solo pido pues, que se revise la ley, que se revise el conocimiento de los centros y que se lleven a cabo investigaciones pluridimensionales que tengan en cuenta la opinión del niño, cómo ellos lo viven y por qué, para poder mejorar así la calidad del servicio y a la vez pues, la calidad de vida de los niños que por desgracia les ha tocado vivir de forma vinculada al sistema de protección a la infancia. Gracias y cualquier pregunta que deseéis realizarme intentaré responderos. Bueno, continuamos. La siguiente comunicación viene de la mano de Elizabeth María León Dalí, Luis Ignacio Mendoza Carro, Marta Niza Martín y Francisco Núñez Tabora. Lo van a presentar Elizabeth y Marta y se titula Programa DIVER. Buenas tardes, mi nombre es Elizabeth, ella es mi compañera Marta. Somos estudiantes de esta universidad, cursamos el segundo de Pedagogía y estamos aquí porque somos voluntarias del aula de ocio del Hospital Universitario Virgen Macarena. A este aula asisten los niños que están ingresados en la zona de pediatría y forma parte del programa DIVER. DIVER surge hace unos 10 años aproximadamente y surge porque se ve que los niños pasan muchos ratos en las habitaciones
Entonces, y sin nada que hacer. Entonces, este programa, con otro conjunto de hospitales, se ponen en marcha para atender las necesidades motivacionales, lúdicas e informativas, con un ambiente totalmente pedagógico. Bueno, pues estas necesidades se cubren a través de una serie de talleres en el ciberaula. El ciberaula se encuentra en la 5ª planta, en el ala D del Hospital Universitario Virgen Macarena, y está abierta todos los días del año. En este aula se llevan a cabo talleres para el fomento de la lectura, como son cuentacuentos, también talleres de música, y bueno, para ello contamos con una serie de materiales. Aquí, como podéis ver a continuación, esta es la zona principal. En la mesa que hay ahí central es donde realizamos todos los talleres. Ahí tenemos los instrumentos de música, que nos los cedió el músico Juan de la Oliva, y es un préstamo que lleva con nosotros permanente 9 años y que nos sirve pues para realizar el taller de musicoterapia. En la siguiente imagen que vamos a ver es la zona infantil. Aquí es donde acuden los niños más pequeñitos y normalmente vienen con sus padres. Y bueno, ya sabéis que en esta época de la infancia, en los más pequeñitos, el juego es más individualizado, así que ellos se meten ahí y juegan con sus padres. Aquí podemos ver la zona de ordenadores. Para nosotras es la zona prohibida. Y bueno, la siguiente imagen que vemos es la entrada del aula Diver, y ahí podéis ver manualidades que han hecho nuestros niños. Bueno, nosotras formamos parte de la plantilla de voluntarios de los domingos, y los domingos tienen algo especial, y es que es el día libre, y esto quiere decir que nosotras tenemos que llevar una actividad programada para que nuestros niños jueguen, o simplemente les preguntamos qué les apetece hacer, y ellos pues a lo mejor te dicen dibujar, jugar, no sé qué, y nosotras pues les damos lo que ellos quieran. También contamos a lo largo del año con la participación de colegios, institutos y también con la Universidad de Sevilla. Y bueno, las asociaciones que colaboran con el programa Diver son Cruz Roja, Solidarios, Todo por una Sonrisa, y ADIMA, que es a la que pertenecemos Elizabeth y yo, que es la Asociación Andaluza para la Defensa de la Infancia y la Prevención del Maltrato Infantil. Vale, otra forma que tenemos de cubrir estas necesidades es a través de unas visitas interesantes. Las visitas interesantes, como podéis observar en las imágenes, se llevan a cabo en el descansillo de la 6ª planta, que es donde está la zona de pediatría. Os voy a poner algunos ejemplos de estas visitas. Por ejemplo, tuvimos la visita de María Pajé, la bailadora María Pajé, que vino en una Navidad con su compañía y nos presentaron la obra de la alegría por los niños. También en las imágenes podéis ver al ilustrador de la famosa obra Manolito Gafota, que hizo caricaturas, imágenes y dibujos para los niños. Y por último con Edu Balboa. Edu Balboa es el famoso Spiderman de Spiderman y los Superpelones. Fue por habitación, tanto en la zona de pediatría como en la zona de la UCI, y fue haciéndose fotos, visitándolos, haciéndoles regalos y todo para que los niños disfruten. Y todo esto es bajo el lema del programa, que es Tu sonrisa es nuestro mejor regalo. Nosotras, aparte de venir a presentaros, que es el programa Diver, queríamos presentaros la cara oculta que tenemos los voluntarios, y es la función principal de este programa. Yo quiero meter un momento en el contexto de donde nos encontramos nosotras. Imaginaros por un momento la luna. Como todos sabéis, esta tiene doble cara, y es la cara que vemos al anochecer y la cara oculta. Bueno, pues Diver es algo similar. Lo que nosotras os hemos pintado de momento son muchos niños jugando en un espacio llamado ciberaula y que comparten muchas experiencias entre ellos. También os podéis imaginar que es un programa que está centrado para niños de oncología, pero esto no es así. Y qué mejor manera de presentaros lo que es el programa Diver y la cara oculta que con las frases de voluntarios niños y padres que hayan acudido a ella. La primera de las frases dicha por una compañera nuestra, Luz, que es una forma de desconectar del mundo. Para nosotros, cuando estamos allí en el ciberaula, se nos olvida todo lo que hay alrededor. Vivimos experiencias unas tras otras, y el mayor problema que tú tengas en tu vida no tiene ningún tipo de valor cuando estás allí acompañado de los niños. Si no sabes hacer cualquier actividad, aprendes a hacerla con tal de hacerlos reír. Nosotras no somos expertos a la hora de hacer manualidades, pintacaras o simplemente globoflexia, pero por hacerlos felices un momento somos capaces de cualquier cosa.
Me acuerdo en un momento que estábamos preparando el taller de Halloween y estábamos haciendo un murciélago con un rollo de papel higiénico. Y claro, al llevar 10 minutos de la actividad, nos estábamos dando cuenta de que los niños ya la habían acabado. Y yo decía una y otra vez, qué torpe soy, qué torpe soy. Y un niño me dijo, no eres torpe, tú sabes ayudar. En estos momentos sientes satisfacción y la misma satisfacción es la que vives en los pasillos cuando te para un niño y te dice, mira mamá, esos son mis amigos. A todo esto nosotros le llamamos inyección de vida y es ver cómo los niños son capaces de apreciar todo lo que tú haces por ellos. Y por último, la palabra más sonada en el aula, la palabra mágica de esta cara oculta de la luna es gracias. Los voluntarios les damos las gracias a los padres y a los niños por hacernos pasar momentos maravillosos, por hacernos desconectar, porque nosotros llegamos allí y desconectamos, como os he dicho antes, y por enseñarnos tanto. Los padres nos dan las gracias por el buen rato que le damos a sus hijos y por dejarlos descansar a ellos, y los niños simplemente te dicen gracias y mañana venís. Todas estas frases son de padres, niños y voluntarios y simulan un día corriente en el ciberaula. Y con todo esto queremos decir que, como bien dice la frase del famoso libro El Principito, lo esencial es lo invisible para los ojos y lo esencial para nosotras es esto que vivimos día tras día. Otra de la cara oculta de esta luna es la gran familia que se ha formado. Nosotras, como ya hemos dicho, formamos parte de la plantilla de los domingos, que forman parte Lola, Aldara, Luz, Toñi, Miguel, Marta y yo, y con ello hemos aprendido a la cooperación que tenemos que tener en el trabajo, a ayudar a nuestros compañeros y sobre todo a inventar nuevas actividades para atraer a nuestros niños. Ahora, por ejemplo, estamos haciendo una gincana tematizada de piratas, de hadas, mágica, todo solo para atraerlo, para que los niños cooperen, y esto lleva un gran trabajo detrás. Con esto os queremos decir que, como bien dice el lema de este congreso, despertando conciencias y compartiendo responsabilidades, nosotras hemos querido despertar el lado oculto que tiene Diver y hemos querido compartir nuestra experiencia, y ahora también es vuestro turno. Para finalizar, le queremos dar las gracias a nuestro profesor Antonio Salvador Jiménez Hernández por darnos esta oportunidad única, y sobre todo también a Marta Serrano, que es la coordinadora de este programa, que sin ella todo esto hubiera sido imposible. Y gracias también a vosotros. A continuación, la siguiente ponente es Gema Carrasco Sequera y... Sí, que es mi compañera. Vale. Bueno, Gema es su compañera, ella Cristina Gómez. Y el título de la comunicación es Familias colaboradoras como experiencia reparadora para los menores que viven en centros de protección. Bueno, pues buenas tardes, soy Cristina Gómez y trabajo como psicóloga en la ONG Crecer con Futuro. Mi exposición va a hacer referencia a las familias colaboradoras y es una figura que sí que es verdad que, aunque hace bastante tiempo que está presente en la ley, pues es algo bastante desconocido. Yo, además de trabajar en Crecer con Futuro, trabajo en un centro de protección de menores, y cuando desde la ONG pues me propusieron trabajar en el programa de familias colaboradoras, la verdad es que me resultó bastante, me hizo bastante ilusión, principalmente porque yo desde el centro de protección, mi experiencia siempre me había hecho ver que las familias colaboradoras llegaban al centro como resultado de la interacción que tienen los menores de protección con su entorno, de modo que padres de otros niños pues que estaban con ellos en los scouts, en el colegio, en las actividades extraescolares, se acercaban a los centros a preguntar cómo podían colaborar con estos niños, y nosotros pues les explicábamos que era una familia colaboradora. Y sin embargo, pues desde Crecer con Futuro lo que me ofrecían era acercar esta realidad a personas pues que no tenían tan cercano este centro de protección. Este programa de Crecer con Futuro, que el de familias colaboradoras, está sobre todo destinado a los menores que están en los centros de protección. Ya los datos los ha dado mi compañera antes, pero bueno, hace referencia que en Andalucía existen alrededor de unos 2.000 menores que están en centros de protección. Estos menores suelen venir sobre todo de familias desestructuradas y cuando se detecta pues esta situación de desprotección, estos niños son retirados de su familia biológica y pasan a que se tome sobre ellos una medida de desamparo. Cuando estos menores son retirados pueden pasar a adopción
o bien a una medida de acogimiento. Dentro del acogimiento pues podemos diferenciar un acogimiento familiar y el acogimiento residencial. A su vez, dentro del acogimiento familiar existe la probabilidad de que los menores pasen a vivir, una vez son retirados de sus padres, pues con sus tíos o abuelos, si esto se considera que son adecuados para que ejerzan el cuidado sobre estos menores, que sería el acogimiento en familia extensa, o bien que pasen a vivir a familias con las que no tienen relación ninguna con su familia biológica, que sería el acogimiento en familia ajena. El resto de menores que no tienen esta posibilidad, pues pasan a los centros de protección o centros de acogida y sería lo que se considera acogimiento residencial. A estos menores de acogimiento residencial es a los que está destinado el programa de familia colaboradora. Con familia colaboradora hacemos referencia no a la familia tradicional de papá, mamá, hijos, sino que aquí en Andalucía la familia colaboradora hace referencia a familias, parejas o personas mayores de edad que están interesadas en colaborar con menores que viven en casas de acogida en fines de semana y vacaciones. La familia colaboradora es un recurso del centro de protección. En esta figura, pues las personas interesadas solicitan colaborar con niños que están en centros de protección y básicamente pues colaboran con el tiempo del que dispongan. Las familias colaboradoras tienen muchísimos beneficios para los menores que están en los centros de protección. El primero de ellos es que suponen para los niños un referente familiar sano y estable. Estos menores, cuando son retirados, dejan de tener ese contacto familiar. Y aunque en los centros de protección sí que es verdad que cuentan con una serie de profesionales, obviamente no son una familia. Son personas que, aunque los mimen, los cuiden y los atiendan, pues hay veces que no son tan estables como gustaría, porque por motivos laborales pues hay personas que dejan de estar en la vida de los niños. Y lo que se pretende con la familia colaboradora es que los acompañe durante todo el proceso en el que estén en el centro de protección. Por otra parte, estos niños, por las experiencias vividas, muchos de ellos vienen de situaciones de privación, de abuso, de maltrato, tienen pues grandes daños a nivel emocional y afectivo. Una familia colaboradora es una persona que le va a dar una atención y que va a hacer que este niño reciba pues ese afecto y ese cuidado, por lo tanto supone un apoyo bastante importante. Muchas veces los niños, cuando los centros de protección estamos pendientes de ellos, piensan que lo hacemos porque nos pagan. Entonces, para ellos es muy importante encontrarse con personas que de manera voluntaria y altruista le prestan esa atención y ese apoyo que necesitan. Por otra parte, los niños, al ser abandonados por sus referentes, muchas veces piensan que ellos no se merecen ser queridos. Y son niños pues que a nivel de autoestima también presentan bastantes carencias. A todo esto, a esta mejora de la autoestima, también ayuda a la familia colaboradora dándoles esa atención individualizada. Vosotros pensáis que los niños suelen compartir su vida en los centros con muchos más niños y darle una atención de manera individualizada es algo que no siempre puede hacerse y que cuando se hace a lo mejor es por tiempo muy breve. La familia colaboradora, al dar esta atención mucho más especializada y mucho más centrada, va a ayudar a esta evolución positiva del niño a nivel emocional y de autoestima. Por otra parte, los niños de protección en ocasiones presentan problemas pues, para relacionarse con otros menores. Estos niños, debido a que no viven con sus padres, están y se sienten en una clara situación de desventaja con el resto de sus iguales. Son niños que suelen relacionarse con sus compañeros de colegio, pero que por la tarde, cuando vuelven a los hogares, se siguen relacionando con niños que están también en el sistema de protección. Y esto a veces les dificulta que se relacionen con niños que están fuera de este sistema. Por eso que hemos dicho de que se consideran en desventaja. El hecho de que estos niños y niñas sean capaces de salir con una familia los fines de semana y entren en contacto con otras personas que no tienen absolutamente nada que ver con el sistema de protección, les ayuda a adquirir una serie de habilidades para poder establecer relaciones más saludables y más positivas.
Por otro lado, estos menores, como hemos dicho, que han sufrido un abandono por parte de sus padres, no han podido establecer una vinculación segura con sus principales referentes. Esto no quiere decir que ya los niños no puedan volver a restablecer estos vínculos, pero sí que es verdad que en el centro de protección, con el propio personal del centro, es muy complicado. El que una familia colaboradora esté con ellos y los apoye y los ayude, puede ayudar a que sane estos vínculos, que como muchos de vosotros sabréis, estos vínculos van a determinar cómo se relacionan estos niños con el resto de personas a lo largo de su vida y cómo van a relacionarse con sus propios hijos. Por otra parte, las familias colaboradoras proporcionan un modelo familiar que reproducir en el futuro. Estos niños, cuando salen de su familia, obviamente es porque ésta lleva una dinámica que no es la recomendable. Cuando llegan a un centro de protección, los niños sí reciben modelos de otras personas, pero no van a ser modelos familiares. ¿Qué es lo que pasa? Que estos niños el día de mañana se van a convertir en adultos, y hemos dicho además que son una cantidad de niños considerable. Cuando son mayores, estos niños no cuentan con un patrón y un modelo familiar a seguir, porque ellos el referente que tienen son los educadores del centro. Y obviamente los papás y las mamás no se cogen días de asuntos propios, ni días de vacaciones, ni nada por el estilo. El ellos estar en una familia colaboradora les permite ver cómo funciona una familia en su día a día. Y no hace falta que una familia haga grandes cosas, simplemente el hecho de ver cómo se relacionan entre ellos, cómo se relacionan con su entorno, los trabajos que realizan, cómo dedican su ocio y tiempo libre. Todo eso va a ayudar a los niños a tomar ese referente familiar que ellos no han tenido. A modo de conclusión, decir que las familias colaboradoras pues, son una única oportunidad para muchos de estos niños que están en los centros de protección. Si bien mi compañera decía que el tiempo que deben pasar los niños en el sistema de protección es bastante breve, esto en la mayoría de los casos no es real. Nos encontramos con niños que entran en los centros de protección a partir de los 7 años, porque se supone que antes tienen que entrar en familias de acogida, y muchos de ellos, si no cambian sus circunstancias, desde el momento en el que entren, les va a llegar la mayoría de edad estando en un centro de protección. Entonces, las familias colaboradoras aquí son un apoyo importante para estos niños, que tienen que seguir viviendo día a día y que cuando lleguen los 18 años van a salir y no van a contar con más apoyo que el de su familia biológica, que muchas veces pues, no es el apoyo más adecuado. Las familias colaboradoras suponen también una apertura de miras para los niños de protección, porque les enseña una realidad que es completamente diferente a la suya. Decir que necesitamos pues, que la Administración apueste por esta figura, ya que la mayoría de las campañas están destinadas al acogimiento y la adopción, y sí es cierto pues, que la familia colaboradora es una figura que está mucho más al alcance de las personas en el día a día, y que además pues, son bastante positivas para los menores, y la ayuda que reciben los niños a través de esta figura es realmente importante. Muchas gracias. A continuación, presenta su comunicación Cristina Castañeda, titulada Grupo Educaté, una empresa responsable con la infancia. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cristina y os voy a hablar un poco a través de la experiencia y de cómo se forma esta empresa, una empresa responsable con la infancia, como es Grupo Educaté. Bueno, ¿qué es Grupo Educaté? Me presento un poco, soy educadora social de vocación y profesión, pedagoga, psicopedagoga y otras muchas historias más que quedan a la espalda, pero que se lidera sobre todo por la experiencia que en el día a día te vas encontrando pues, con las personas de tu ámbito que vas conociendo y bueno, que te encuentras a lo largo de la vida, ¿no? Grupo Educaté surge pues porque estas personas de que os hablo te van contando las necesidades que se encuentran sobre todo pues, con sus hijos, niños, adolescentes, que es principalmente el colectivo que Grupo Educaté trata como usuario.
todos los usuarios a nivel de cualquier edad es bienvenido a este centro, pero sobre todo nos volcamos en niños, niñas y adolescentes. Nos encontramos con padres, con madres un poco desesperadas. Se escucha mucho eso de que no aprendemos a ser padres, no hay nadie que te enseñe a ser madre, y ante esa desesperación pues van buscando profesionales que te echen una mano. Por eso surge el Grupo Educate. ¿Cuál es su finalidad? Bueno, pues cansados de escuchar a estos padres, madres que algunas veces no tienen recursos económicos para acudir a alguien que le tienda una mano, que pueda ayudarle para solventar esos problemas que le surgen, pues, y desde esa vocación de educadora social y teniendo en cuenta también que todos tenemos que comer, o sea, hay parte y parte, ¿no? No podemos olvidar una cosa de la otra, pues se entiende de que hay que tender una mano a aquellas personas que no pueden acceder a aquellas consultas privadas, porque desgraciadamente a nivel social cuesta, sin estigmatizar, que te echen una mano. Ese es fundamentalmente el ideario del centro y que cuenta con profesionales pues, que atiende también principalmente desde esa perspectiva. La ayuda a todas esas necesidades no tiene por qué solo ser necesidades educativas especiales o dificultades de aprendizaje, sino a nivel de cualquier circunstancia, problema, trastorno, cualquier historia que le pueda surgir a esta familia. Nosotros atendemos a nuestros usuarios sobre todo a través de pues las habilidades sociales que intentamos, no solamente que tenemos, intentamos desarrollar a lo largo de nuestra carrera profesional. Esa escucha activa, la empatía, la asertividad, el escuchar a una persona que llega a tu centro y te sientes con ella y no tener hora para que te cuente qué es lo que está ocurriendo. Pero sobre todo, no solamente escuchamos a los padres o a las madres, para nosotros fundamental principalmente es escuchar a esos niños, esas niñas o a esos adolescentes que ven que ni siquiera son conscientes de que puedan tener un problema. Los padres y las madres externalizan mucho más, lo interiorizan más esos problemas y los niños no son muchas veces conscientes de lo que está ocurriendo. Entonces, atendiendo a cada uno de estos niños y niñas que realmente son los protagonistas, nosotros lo que queremos es empoderar, darles los recursos suficientes, porque ellos son realmente los protagonistas de su proyecto de vida. Los padres, las madres, los profesores, los profesionales, somos un recurso más, somos un apoyo más, pero al fin y al cabo son ellos los que deben de dar, sobre todo, sentido a su futuro. Lo que ocurre es que no saben, porque necesitan la madurez de ese estado evolutivo que va pasando día a día, que van creciendo y cómo tienen que afrontar aquello que les va surgiendo día a día. Desde este centro nosotros lo que queremos es, sobre todo, no solamente atender, sino prevenir. ¿Cómo se puede prevenir? Cuando una persona ya viene con una problemática y le dice, bueno, necesito ayuda, pues sí, no solamente es atender esa problemática, sino en consecuencia prevenir a otras que puedan venir o que les puedan surgir en un futuro. Pues desde ese punto de vista también, como he dicho, desde el empoderamiento. El enseñar, pues lo que es una crianza responsable, aquellas dudas que les surgen, aquellos temas que no saben cómo afrontar, como puede ser el bullying o problemas de alimentación o un trastorno por déficit de atención, en fin, pues infinidad de cosas que pueden surgir, ¿no? Normalmente en los centros, ¿cómo se llevan a cabo estas intervenciones? Nosotros, yo no voy a decir lo que hacen los demás, voy a hablar de lo que hacemos nosotros. Nosotros, en primer lugar, lo que hacemos es llevar a cabo una entrevista con padres, madres, con el niño, el adolescente, y si es un problema educativo, también con los profesionales del centro, con el tutor o profesores que atienden a este niño, niña o adolescente. Es imprescindible atender todo esto teniendo en cuenta también el contexto en el que se sitúa cada familia. No es lo mismo atender a una familia en la que ha vivido en un entorno cultural o social, como puede ser aquí en Sevilla, que atender a un chico que venga desde el mismo ámbito geográfico de España, pero que venga a lo mejor del norte de España. Su contexto es diferente y la atención es diferente, por lo cual tiene que ser personalizada. Lo que son los diagnósticos y las evaluaciones,
Estos instrumentos, a lo que nos llama muchas veces la atención cuando somos estudiantes, que todos nos encantaría saber cómo pasar, como puede ser un Wii o puede ser todos estos tecnicismos, son necesarios bajo nuestro punto de vista, pero no tanto. Porque no sé qué podéis opinar vosotros, pero resulta que llega un momento que podemos estigmatizar a un niño, a una familia, por pasar un sistema de evaluación como puede ser este tipo de técnicas. Es verdad que hay que llevarlas a cabo porque tenemos que utilizar un lenguaje común y una forma de diagnosticar en que podamos entendernos todos, en que de cierta manera podamos decir, bueno, pues tenemos que atender por aquí o por allí. Pero os aseguro que la entrevista, aunque no es suficiente, pero da mucha información y a veces muchísima más información que cualquier tipo de instrumento de este tipo, que además son todos carísimos, lo digo. Lo que os pido, que yo he sido estudiante, sigo siendo estudiante, y aquí hay muchos pedagogos, muchas maestras, bueno, es el ámbito de la educación en el que yo me muevo, que por favor no olvidéis que la calidad de vuestro trabajo se demuestra gracias a la oportunidad que esos niños, esas niñas, las familias os están brindando, y que al fin y al cabo es el eje principal por el que tenéis que trabajar. Que no solamente os forméis en aquellas materias que os están dando a nivel curricular, sino que seáis conscientes de que no estamos vendiendo un coche, sino que estamos trabajando con capital humano, y que la empatía, la sensibilidad, esas habilidades sociales que todos seguramente tenéis porque os estáis metiendo en una carrera fundamentalmente, o que debería de ser fundamentalmente, bueno, que os salga del corazón esas intervenciones, que no os olvidéis de lo que tenéis entre manos. Y bueno, que desde el Grupo Educate, que igual que lo hacemos de manera a veces altruista, pues con aquellas personas que no pueden costearse estos servicios, estamos a la disposición de cualquiera de vosotros que sois estudiantes en la medida que podamos ayudaros. Muchas gracias. Bueno, y a continuación, la comunicación tan esperada por todos vosotros. La presenta Patricia, pero bueno, está compuesta por Pilar Colas Bravo, Patricia Villaciervo Moreno, Jesús Conde Jiménez y Salvador Reyes de Coza, titulada Caracterización de las buenas prácticas de atención a la diversidad en centros escolares de España y Colombia. Bueno, buenas tardes a todos, compañeros, alumnos. Como ya ha dicho mi compañera, esta es una presentación de un proyecto de investigación y os voy a presentar parte de los resultados de este proyecto, que se enmarca en una de las líneas de trabajo del grupo de investigación del que formo parte y que dirige el decano de esta facultad, el doctor don Juan de Pablos Pons, que hace poquito ha estado aquí con nosotros. Después de las iniciativas tan bonitas que nos han presentado las compañeras, pues yo quería mostrar un halo de esperanza de que también en el sistema educativo reglado existen prácticas inclusivas y buenas prácticas, y entonces quería mostraros su caracterización para que se visibilicen y veáis que hay profesores y docentes que con motivación también hacen cosas dentro de la educación de nuestros niños. Como ya he dicho, los resultados que os presento forman parte de un proyecto más amplio de investigación que se llama Investigación orientada al fomento de una escuela inclusiva apoyada en TIC. Es una investigación con financiación pública, como veis la financia la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y participan diferentes países como España y Colombia, cuyos datos os voy a presentar yo ahora. Desarrollada por el Grupo de Investigación, Evaluación y Tecnología Educativa, que forma parte de la Red Universitaria REUNID. Bueno, como objetivo central de este estudio nos planteamos caracterizar esas buenas prácticas. ¿De qué manera las vamos a caracterizar? Bueno, pues en principio vamos a describir cuáles son las motivaciones que han tenido esos docentes dentro de las aulas, tanto de primaria como secundaria, para realizar con sus alumnos prácticas inclusivas. Vamos a analizar también qué metodologías son las que comúnmente se emplean y cuáles son los destinatarios de las prácticas, cuáles son las áreas a las que afectan, y vamos también a describir cuáles son los efectos y las consecuencias de estas prácticas inclusivas dentro de las aulas. Bueno,
olvidaba decir que es un estudio descriptivo tipo encuesta. Esto viene muy bien para mis alumnos porque estamos estudiando los diseños y quería decirles que es un cuestionario ad hoc, lo que utilizamos con escalas tipo Likert, y vamos a ver cuáles son los resultados del análisis. Bueno, como ya os decía, la primera de las variables estudiadas ha sido la motivación. Ahí tenéis todos los ítems que hemos contemplado dentro del estudio como posibles motivaciones que podían tener los profesores de cara a realizar prácticas inclusivas dentro de las aulas, prácticas inclusivas y de atención a necesidades educativas especiales o atención a la diversidad. Vemos en la diapositiva que hemos hecho como dos grupos, porque un grupo, las primeras prácticas que se desarrollan, tienen como una motivación más política, institucional, organizativa, y en el siguiente grupo pues tenemos una motivación más personal. Y si veis las diferentes frecuencias y porcentajes que han salido dentro de nuestra investigación, parece ser que las motivaciones principales de los docentes son más personales que institucionales. Entonces, vemos, por ejemplo, cómo consideran que es necesario para su alumnado o cómo es por el gusto simplemente de innovar o de atender a sus valores pedagógicos, como son las motivaciones que con más frecuencia se dan dentro de los docentes. Viendo ahora los diferentes tipos de metodologías y los destinatarios a los que se dirigen las prácticas, vemos que como metodologías más comunes aparecen el trabajo colaborativo, la enseñanza entre iguales, el autoaprendizaje o incluso la resolución de problemas. Las metodologías que menos comunes en este caso han sido, por ejemplo, la tutorización virtual o la formación de alumnado mediador, quizá porque se conozcan menos o utilicen las TIC como recurso y puede que sean más inaccesibles. Como destinatarios, vemos que hay una amplia gama de posibilidades dentro de las prácticas estudiadas, pero el destinatario estrella es el alumnado en general, cosa que está muy relacionado con que sean unas prácticas inclusivas, porque la inclusión ya sabéis que hace referencia a que este tipo de actividades y buenas prácticas se desarrollen con todo el alumnado sin excepción. Por lo tanto, el alumnado en general son el destinatario potencial y, sin embargo, aunque nosotros lo incluimos como alumno con necesidades especiales, los hijos de temporeros o de trabajadores eventuales, en este caso, son los eventuales, los destinatarios con menos porcentaje, pero bueno, es que también ocupan menos porcentaje dentro de nuestra población de alumnado, así que es un dato normal. Como áreas educativas afectadas, vemos que se destacan casi todas dentro de bastantes. Si observáis la gráfica, el ítem que hace referencia a bastante o mucho es el que más destaca en casi todas las áreas educativas. Por lo tanto, no se destaca un área concreta, sino que las prácticas educativas inclusivas hacen referencia a casi todas las áreas de intervención dentro de las que nosotros hemos contemplado. Y además, bueno, no lo hemos contemplado del todo mal, ya que dentro de otros aspectos, otras áreas, tampoco han salido muchas, diferentes a las que nosotros ya teníamos en la escala. Esta variabilidad de prácticas, esta variabilidad de áreas de intervención, también se observa en la variabilidad de efectos y consecuencias que tiene dentro de la institución educativa. Afecta a casi toda la institución, ya sea de forma personal, tanto a motivación de alumnado, profesorado o incluso su nivel de implicación, y además también afecta a la participación de la comunidad educativa en general. Vemos en la tabla que nosotros hemos contemplado como 3 tipos de efectos y consecuencias: un efecto indiferente, es decir, que en principio no conllevaría cambios dentro de la institución, unos efectos negativos y otros efectos positivos. Y en la columna de los efectos positivos es donde se recogen el mayor porcentaje en todas las variables que hemos estudiado. Quizá esto que os digo lo veáis mejor representado a nivel gráfico, aunque veis que la columnita de los ítems positivos son las que con más frecuencia se dan en todas las variables. Bueno, sin más, como conclusión, quería destacar en nuestro ámbito, que es la educación, pues que esta caracterización nos ha permitido identificar
qué centros, o sea, que los centros que han participado, qué rasgos perfilan esas buenas prácticas escolares inclusivas. Es muy importante para nosotros el perfilar estas características porque nos ayuda a tener un valor prospectivo, ayudar a que estas prácticas inclusivas se den con mayor frecuencia. Buscar esas motivaciones en los docentes nos ayudará a poder incentivar o facilitar a otros docentes a que también las desarrollen en sus centros. Acercar a estos centros educativos que estimulan la diversidad con el objeto de realizar un diagnóstico de cómo existe, cómo está hoy en día esa cultura escolar inclusiva, ya que de esa cultura escolar inclusiva tiene que llegar a todos los centros al que se está realizando para llegar a todos los docentes como a otros centros que también se pueda realizar como si fuera de forma mimética estas prácticas inclusivas e ir abarcando cada vez una cultura mayor. Decíamos también que tenía una función diagnóstica estratégica, ya que si en primer lugar nos permite conocer, un segundo lugar, que sería lo que queda actualmente por hacer, sería modular las prácticas de los centros orientadas a esa cultura escolar a la que me refiero. Y sin más, muchas gracias por vuestra atención. Bueno, continuamos con la última comunicación de la tarde. Ya lo he presentado antes a Salvador Reyes de Cózar. Pertenece al mismo grupo que presentan el trabajo. Él va a ser el que exponga esta comunicación titulada Prácticas inclusivas y atención a la diversidad en los centros escolares. Un estudio desde la perspectiva del profesorado no universitario. Buenas tardes, mi nombre, como ya habéis oído, es Salvador. Comparto autoría en esta comunicación con 3 profesores de este centro, como son las doctoras Pilar Colas Bravo y Patricia Villaciervos Moreno, y el compañero Jesús Conde. Bien, el objetivo principal de esta comunicación era conocer la frecuencia con que las prácticas inclusivas y de atención a la diversidad se están materializando en los centros educativos, siempre desde la perspectiva del profesorado. Nosotros, tal como hemos venido viendo a lo largo de este congreso, así como sabemos que desde diferentes organizaciones y desde los gobiernos, se están desarrollando y promoviendo muchas prácticas inclusivas, muchas acciones de atención a la diversidad, pero eso es la teoría. Nosotros necesitamos saber si esa teoría realmente se materializa de manera efectiva en las prácticas, no solo que se diga que se promueven las políticas, sino cómo se están desarrollando. Por tanto, para nosotros hacer un primer acercamiento a la realidad que se vive en los centros educativos, nosotros hemos desarrollado y hemos creado una escala, un instrumento de recogida de información, que es una escala ad hoc, que nos va a permitir recabar esta información que nos interesa y evaluarla. Bien, nosotros actualmente, como sabemos, vivimos en una situación de crisis social alarmante, en la que no hace falta nada más que encender las noticias y vemos como a todas horas tenemos guerras, tenemos terrorismo, tenemos crisis, desahucios, etc. Y esto está produciendo unas transformaciones en el paisaje global mundial unas transformaciones totales. Transformaciones tanto de tipo sociales, como transformaciones económicas, como transformaciones de tipo política. ¿Qué consecuencias están teniendo estas transformaciones? Pues principalmente la transformación más característica es que se producen grandes migraciones de población desde países en desventaja hacia países que están más necesitados, o sea, más desarrollados, que podemos acoger a esta población. Estas migraciones producen que la población de los países de recogida sea cada vez más heterogénea y a su vez que en esta población nueva y heterogénea haya alumnos, haya niños que tienen que ser recogidos por nuestras escuelas. Por tanto, la escuela actualmente tiene 2 retos principales. Por un lado, acoger este alumnado, que es muy diverso, tanto a nivel de cultura, de lengua, religión, recursos, y por otro lado, tiene que velar, no solo recogerlos en nuestras escuelas, sino que además necesita velar por la inclusión de estos alumnos. O sea, necesitamos garantizar que estos alumnos van a tener igualdad de oportunidades en nuestras escuelas. Para conseguir esto, tanto de organizaciones internacionales como de los propios gobiernos, ¿qué es, digamos, la herramienta que ayuda a que esto suceda? Pues son las políticas inclusivas.
Como hemos dicho al principio, no solo basta con promover políticas inclusivas o desarrollarlas, sino que además tienen que tener impacto, tienen que ser útiles. Y para eso nosotros, como educadores y además investigadores, necesitamos evaluar estas políticas. ¿Por qué? Pues porque tenemos que evaluarlo desde un punto de vista de los factores económicos, que se están invirtiendo muchos recursos, tanto económicos como humanos, como de todo tipo, y eso no se puede malgastar. O sea, nosotros no podemos conformarnos de que se esté invirtiendo tanto y no tenga efecto. Además, tenemos motivaciones de carácter social. Nosotros tenemos la necesidad de asumir que por parte de esta nueva población, como decíamos, que existen las mismas oportunidades. Y por otro lado, desde el punto de vista de profesionales de la educación, tenemos que asumir los retos de la escuela. O sea, nosotros tenemos que asumir, no solo la escuela es la que asume los retos, sino nosotros mismos, como educadores, tenemos que asumir esos retos. En nuestra investigación hemos elegido la perspectiva del profesorado porque en la mayoría de los estudios, aunque poco a poco se va paliando, siempre la mirada del profesor es la que menos se estudia o el agente educativo que menos atención se le presta. Bien, la metodología de estudio que hemos utilizado, como hemos dicho al principio, es una aproximación. Por tanto, nosotros hemos hecho un estudio piloto que constaba de una pequeña muestra de 75 profesores, 38 de ellos en centros de primaria y 36 en secundaria. La distribución, como se puede observar, son 47 profesoras y 23 profesores. Bien, nosotros a través de un rastreo que hicimos a través de la legislación, a través del portal educativo de la Junta de Andalucía, quisimos ver qué políticas son las que se promueven, qué planes o acciones son las que se promueven. Nosotros hicimos un compendio de ellas y elaboramos, esta fue la escala que nosotros creamos, los ítems de la escala. Como podéis ver, pues son como el plan de atención a la diversidad, jornadas de coeducación, el decreto de convivencia y lo que se pueden observar. Bien, nosotros, en cuanto a la consistencia interna del instrumento, obtuvimos un alfa de Cronbach de 841, que es un porcentaje, es un valor alto, lo que indicaba la buena fiabilidad del instrumento, así como a través del análisis factorial pudimos ver que explicábamos un 73,8% de la varianza, lo que también nos daba un buen valor. Ya mirando los resultados que nos interesaban principalmente, lo que queríamos estudiar, vemos que los planes que más se llevan a cabo eran el decreto de convivencia, el plan de atención a la diversidad y la prevención y seguimiento del control del absentismo. Mientras que los que menos se estaban llevando a cabo eran programas como el plan de altas capacidades, proyectos de centros interculturales, actividades extraescolares de apoyo de las culturas, lo que realmente provocaba a nosotros, al ver estos resultados, nos provocaba una extrañeza. Porque, por un lado, las políticas más apoyadas son, como hemos dicho, los planes de atención a la diversidad, el control del absentismo y el decreto de convivencia. Mientras que entre las menos apoyadas veíamos que el apoyo de la cultura del alumnado inmigrante, los planes con altas capacidades, los planes de adaptación lingüística, que realmente, si os fijáis, las políticas más apoyadas son aquellas que están dirigidas a un mayor grupo de alumnos, o sea, de estudiantes, mientras que las que son más específicas se estaban llevando muy poco a cabo. Esto realmente va completamente en contra de lo que se entiende por atención a la diversidad. O sea, no puede ser que los profesores consideren que se están llevando a cabo planes de atención a la diversidad cuando adaptación lingüística, altas capacidades, la cultura de origen, etcétera, no se están llevando a cabo. Por tanto, nosotros lo que descubrimos en esta primera aproximación es que sigue habiendo una necesidad de desarrollar e impulsar acciones pero reales y específicas para grupos que están en desventaja, para de esta manera poder, digamos, igualar las capacidades, igualar la potencialidad de estos alumnos como ciudadanos que son de nuestros países. Y poco más. Bueno, a continuación pasamos a dar espacio al turno de preguntas o alguna reflexión que alguien quiera aportar. ¿Alguien quiere hacerle una pregunta a alguno de los comunicantes o de las comunicantes? Bueno, pues para concluir... ¿Sí? Perdón. ¿Ahora?
Yo le quería hacer una pregunta a Marta, a la primera exponente. Parecía que estabas extrañada que el recurso de acogimiento residencial fuera el último elegido por las instituciones. ¿A ti te parece realmente que tendría que tener otro lugar que no fuera el último? Muy buena pregunta. A nivel personal, creo que cada niño tiene unas características, cada niño tiene unas especificidades, por lo cual una ley no me puede decir qué recurso tiene que, bajo mi punto de vista, qué recurso tiene que ser el primero, el segundo y el tercero. Creo que en función de las características de cada niño hay que determinar qué medida se adopta más a ese niño en el particular. Por lo cual considero que por ley, a priori, no me puedes decir que este va a ser el primero, este es el recurso ideal y este tiene que ser el último. Puedo entender que sea más drástico y hasta ahí lo comparto, pero es que creo que hay niños que no les queda otra opción que el acogimiento residencial o otros niños a los que es el recurso ideal para ellos según sus características. Por lo cual considero que por ley no debe estar estipulado cuál es el primero, cuál es el segundo y cuál es el tercero. Esa es mi opinión. Puede ser compartida o no, pero considero que así debería ser porque cada niño es único y como tal es tratado. Gracias. Bueno, ¿se escucha o más ahora, no? Bueno, yo quería felicitar a todos los comunicantes de la mesa. La verdad es que me llevo muchas nuevas ideas para analizar y profundizar y la verdad es que considero que se ha establecido un buen punto de partida, que supongo que a través de todas las giras esta de España por la infancia, pues se va a conseguir crear un corpus de resultados, de reflexiones, que la verdad es que me parece muy oportuno e interesante en estos momentos. Yo quería también comentarle algo a Marta con respecto a lo que en las conclusiones creo recordar que ponías lo de realizar una revisión teórica de forma en la que a la gente, a la sociedad, ¿no? Les llegue o les cale realmente lo que en tu caso se trabaja en los centros de menores o, por ejemplo, lo que se está trabajando en las escuelas. Yo no creo que haga falta una revisión teórica porque nos podríamos plantear que quizás no esté escrito todo lo que estamos diciendo. Entonces, realmente, como he dicho antes, aquí, a lo mejor alrededor de toda esta gira mundial, quizás se haga un corpus de investigaciones, de reflexiones dignas de darle cuerpo a toda esta línea que estamos hablando, ¿no? A una investigación educativa específica en esta materia. Quizás en España no exista, tal y como se está reflexionando aquí. Yo he visto varias reflexiones y la de las chicas de Macarena, del Hospital de Maquillaje de Macarena, que digo, y si esto yo lo tuviera que materializar, una investigación que sería interpretativa, investigación, acción, porque realmente están transformando la realidad, estáis transformando la realidad. Entonces, la verdad es que me voy bastante satisfecho, pero con muchas ideas que reflexionar y para ponernos a trabajar en esta línea, porque realmente estamos haciendo ciencia y es hora que empecemos ya a darle cuerpo y a defenderla. Así que gracias. Sí. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con tu opinión, la comparto en su totalidad y considero que, como bien dice el lema de esta gira, hay que despertar conciencia. Hay que ser consciente de lo que tenemos, de lo que no tenemos, de lo que podemos hacer y de lo mucho que queda aún por hacer, por luchar y por ir consiguiendo poco a poco. Y que no se puede conseguir si no es entre todos, cada uno tiene que aportar su granito de arena y tenemos que sentirnos importantes porque todos podemos hacer algo, en mayor o menor medida, pero todos podemos aportar. Y así que gracias a todos.
¿Alguna pregunta más? Tiene que ser con micrófono. Bueno, yo no tengo ninguna pregunta, simplemente, ¿se me escucha, no? Sí, ¿no? Vale. Simplemente daros las gracias porque, bueno, con todo lo que he escuchado, ¿no? Y sobre todo con estas chicas que están colaborando con el hospital, realmente me han hecho recordar mi infancia, porque la mayor parte de mi infancia yo me la he pegado en un hospital. Y realmente yo tengo un recuerdo muy bonito, y no por... en mi caso, particularmente, no por gente que iba en colaboración, sino por enfermeras, ¿no? Que estaban allí en esas aulas, ¿no? Donde estábamos nosotros. Y me ha hecho recordar, tanto esa labor como todas, el por qué yo estoy estudiando lo que estoy estudiando. Y es por hacer que una persona se sienta querida, se sienta valorada, y que, como dijeron ellas, esa realidad, ¿sabes?, por un momento pase a otro lado y puedan ver que hay algo más allá, ¿sabes? Y la verdad que os doy las gracias porque me ha venido ese recuerdo del por qué yo estoy estudiando lo que estoy estudiando, simplemente. Bueno, pues para finalizar, agradecer todas las comunicaciones. Todas han sido muy interesantes. La comunicación de Elizabeth y Marta vuelven a reiterar la importancia del voluntariado. Nosotros desde Gira España por la Infancia conocemos de primera mano la importancia de nuestros voluntarios y nuestras voluntarias para poder continuar, llevar a cabo y realizar con éxito y garantizar el éxito de este proyecto. Ellas en su caso, bueno, pues con niños en hospitalización, estancia hospitalaria, me imagino de larga duración o corta duración. Es muy loable por su parte que ellas dan de manera altruista su día libre, en este caso el domingo, pero han contado de una manera muy emotiva cómo se llevan ese regalo doblemente, cómo esa gracia que le dan los niños y la familia, ellas también la dan, puesto que su lema tan bonito de tu sonrisa, nuestro mejor regalo, están manifestando su vocación y su altruismo con la infancia y con este sector, ¿no? Ningún niño quiere estar enfermo, ellos están allí, ellas lo hacen pues más, como tú has comentado, ¿no? Más suave, a ver si pueden tener un mejor recuerdo. Al igual que la comunicación de Marta y Cristina, ningún niño quiere estar en centro de acogida, todos los niños quieren estar con su familia, con su papá y su mamá. Las circunstancias de cada uno son de cada uno y entonces, bueno, pues a través de los centros de acogimiento residencial, que los profesionales dan lo mejor que pueden dar a estos niños, tienen todas las necesidades básicas cubiertas, pero claro, la familiar ahí está con el tema de Cristina, la familia colaboradora. Si ustedes están en acogimiento familiar, mucho mejor, no todos pueden por circunstancias, porque tengan necesidades educativas especiales, porque sean los niños, porque ya sean adolescentes. Hay características que van dificultando ese acogimiento. El tema de la familia colaboradora es una opción muy, muy buena, puesto que Gira España por la Infancia, a través del contacto con otros profesionales, hemos recogido testimonios diciéndonos que, por ejemplo, en temas de acogida residencial ya hay algunos niños que van por segunda generación de acogimiento, o sea, es un círculo que no se rompe, van continuando las pautas y entonces, bueno, como ha comentado la compañera, a través de esa familia colaboradora, pues bueno, tienen ese referente, esa familia con un núcleo sano y estable y les puede de alguna manera facilitar romper ese círculo que estoy aquí comentando. Hay otros casos que nos comentan que de cuando son adultos pues, se encuentran con el educador o el trabajador social del centro residencial y se lo encuentran por la calle, pues les comentan lo importante y la figura tan significativa referencial que fue para ellos. Todos esos documentos que nosotros vamos recogiendo a través de la gira son muy emotivos, son casos reales y manifiestan bueno, la importancia de la figura del profesional. Y bueno, en el caso de Patricia Salvador, una comunicación muy cuantitativa y manifiesta, bueno, cómo, enlazándola un poco con la ponencia anterior, la importancia del trabajo en red entre la investigación, en este caso la universidad,
y las escuelas, ¿no? Cómo estos profesionales deben de llevar a cabo la aplicación de lo que se está investigando y ver, como ha dicho Salvador, para optimizar lo invertido y que no se ha gastado. Toda inversión tiene que tener un resultado positivo para ver que eso ha merecido la pena y no que se ha tirado a la basura. Si todo está en teoría y no se lleva a la práctica, al fin de cuentas la inclusión no se lleva a cabo, con lo cual los niños no se está garantizando una igualdad de oportunidades en la escuela. Y bueno, terminando con la comunicación de Cristina, la importancia de la educación, enlazándola con la vuestra, no solamente formal, sino fuera del ámbito formal. Un niño puede tener sus propios obstáculos vitales y hay que ayudar. Y también muy importante a los padres, no en el momento de ser padre de pronto sabemos educar a la perfección y tenemos toda la información. Hay veces que por las circunstancias que sean o por otros motivos necesitamos de que alguien nos acompañe a adquirir esos mecanismos y esas habilidades parentales para poder realizar esas buenas prácticas con nuestros hijos o que alguien nos acompañe en ese camino para ayudar a que niños, niñas y adolescentes, sobre todo en la época de adolescencia, ¿no?, pues puedan continuar con una evolución y una madurez segura, saludable y estable. Y bueno, nada más por nuestra parte, por parte del equipo de Gira España por la Infancia, agradecer a la Universidad de Sevilla, en este caso de la Facultad de la Educación, a Antonio Jiménez, que es vuestro profesor, es nuestro enlace aquí con la facultad y el presidente de este proyecto. Y yo quisiera terminar con una frase que es de Nelson Mandela, que me gusta mucho, acerca de la educación, que dice: la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Bueno, muchísimas gracias.